Fiscalía para fundamentar su salida alternativa. Buenas tardes, señora juez. Para fines de registro, mi nombre es Henry Tordoya Rusa, fiscal de materia. Háblese bien, por favor. Me das la papel. Está bien. Para fines de registro, soy fiscal de materia, Henry Tordoya Rusa, en representación de la sociedad. El Ministerio Público va a comunicar y va a solicitar la suspensión condicional del proceso en favor de la señora Vanessa Pelucas Rojas, dentro de la denuncia interpuesta por la señora Patricia Vargas Yupanqui por la comisión del presunto delito de robo agravado. Esto en conformidad a lo establecido en el artículo 323, el inciso 2, cuando la Fiscalía debe emitir o pronunciar un acto conclusivo. En tanto que de conformidad al artículo 70 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Constitución Política del Estado, el artículo 225, el artículo 2 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público presenta al imputado en su favor. Haciendo la declaración y fundamentación de hecho, informo, señora juez, que en fecha 16 de marzo del 2023 se presentó la imputación formal en contra de la mencionada y otros por el delito del cual había sido víctima la señora Patricia Vargas Yupanqui por el hecho de robo agravado, donde se habría aprendido a varias personas, entre una de ellas a la mencionada señora Vanessa Pelucas Rojas, ahora imputada, quien habría ayudado, quien se tiene que habría ayudado a su primo, que responde el nombre de Juan Pelucas, a cometer este delito en grado de complicidad. La misma que había sido llevada al lugar mediante amenazas, donde su única función era avisar mediante una llamada telefónica si alguien venía, siendo posteriormente la misma aprendida por los vecinos. Haciendo la fundamentación del derecho, señora juez, la Fiscalía, dentro de las investigaciones realizadas bajo mi dirección, evidentemente los imputados son autores y partícipes del hecho que se ha denunciado, como corresponde en el primer párrafo del artículo 20 del Código Penal, en el cual determina la autoría. No obstante, señora juez, se debe determinar el grado de participación de los mismos, donde la mencionada Vanessa Pelucas Rojas solo cumplió con el hecho de comunicar, y además que ella misma reconoce al haber ayudado en la ejecución de la comisión del delito a su primo Juan Pelucas, la misma que en su impotencia y sintiéndose culpable por lo cometido ha llevado a realizar un acuerdo transaccional con la señora Patricia Vargas Yupanqui, en el cual consta la reparación del daño y consiguientemente el desistimiento. Documentos que son suficientes para el Ministerio Público para emitir esta resolución. Considerando además también, señora juez, que las salidas alternativas como corresponden en el artículo 62, como corresponde en el artículo 62, dice que las salidas alternativas proceden en aquellos casos donde se debe evaluar la cuantía además del delito, que sea mayor o menor de gravedad y que sea de interés de la sociedad. ¿De qué ley está diciendo? Ley orgánica del Ministerio Público, el artículo 62. Por tanto, señora juez, hacemos el petitorio en base al artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, donde establece los requisitos para la norma citada.
dice que la suspensión condicional del proceso es una suspensión que procederá si el imputado presta su conformidad y, en caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, firmando un acuerdo con la víctima y esté en el sentido que haya afianzado suficientemente la reparación. Entonces, pues, cumple correctamente este artículo, señora juez. Asimismo, resulta previsible la norma citada en cuanto a la reparación del daño que ha presentado la imputada. Y además, señora juez, el Ministerio Público está fijando, de acuerdo a lo que corresponde el artículo 24 en cuanto a las condiciones y reglas, que se emitan los siguientes incisos: prohibición de caminar por domicilio, de cambiar de domicilio sin autorización del juez, someterse a vigilancia que determine el juez, y asimismo cualquier otra disposición que usted haga conveniente, señor juez. Tiene la palabra la otra fiscal. Bien, señora juez, para que nos registro, soy la abogada Jessica García. Bien, por lo expuesto, por el principio de objetividad que el Ministerio Público se ha convenido en el artículo 72 del Código Procesal Penal, el artículo 5 de la Ley 260, solicitamos que el Ministerio Público, por el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, sobre la situación de la salud alternativa en la que estamos, tomando en cuenta el artículo 24, en donde dice que no podrá ser, cuando la pena no podrá ser de un año superior a 3 años, se podrá aplicar la modalidad alternativa de prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez. 2. Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas. Número 5. Prestar trabajo a favor del Estado institucional y permanecer en un trabajo o empleo, el artículo 24. ¿Cómo? ¿Qué pide? Por favor, Que se conceda la salida alternativa, señora juez, y se considere por el artículo 24. tiene la palabra el abogado de la víctima. Muy buenas tardes, señora jueza, colegas de la Fiscalía y personas que se encuentran en estos audiencias. Por lo que señala la Fiscalía, a fines del registro vivimos Carlos Ernesto Peñaranda, abogado de la víctima, Patricia Vargas de Apuro. En base a lo que se señala, hay que recordar a la Fiscalía que el artículo 23 del Código Procesal Penal señala que la suspensión condicional del proceso es posible solamente cuando es previsible la suspensión condicional de la pena, en relación al artículo 366 del Código Procesal Penal, cual señala suspensión condicional de la pena, o se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años. Cuando uno evalúa el artículo 332, robo agravado, este establece un tiempo específico, una pena indeterminada, de 3 a 10 años, por lo cual este excede el máximo que se plantea en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. Así también, bajo el principio de previsibilidad, parece que la Fiscalía tiene muy buena expectativa de que a la imputada, en este caso Vanessa Pelucas Rojas, se le va a aplicar el mínimo de la pena, que sería 3 años, cuando en la imputación formal se establece que el delito de robo agravado se ha realizado con dos agravantes. La primera, en la que se establece de que ha sido un delito cometido en la cual los perpetradores han escondido su identidad, y la segunda, que han actuado más de 2 personas, por lo cual hay una organización criminal y hay una planificación del hecho delictivo. Por lo tanto, no van a ser 3 años, va a ser más de 3 años, por lo cual no podría sujetarse a la suspensión condicional de la pena posterior a la emisión de la sentencia. Y en relación al artículo 23 del Código Procesal Penal, hay que señalar 2 elementos. El primero es que cuando nos plantea el certificado del REHAP, que es uno de los elementos, se puede evidenciar que dicho certificado no tiene ni siquiera rúbricas, no tiene una firma que casi no se ve y que le faltan muchos elementos para poder aplicar que es un documento legítimo, como el que se puede mostrar a continuación, cual tiene firmas, sellos, estampas, códigos de registro y números de certificado, que en este documento no tiene. Ese es un ejemplo. Por otro lado, señalar que la misma imputación formal tiene muchos errores.
ya que se plantea que los cinco imputados habrían cometido el delito de robo agravado. No hay una distribución de roles ni tampoco una individualización de cada uno de ellos y cómo ha sido su participación. Por tanto, de acuerdo a lo que señala el artículo 302 en la formulación de la imputación formal, se debería haber establecido por la multiplicidad de imputados la manera individual, objetiva y a los hechos atribuidos a cada uno de ellos, lo cual no tiene. Así también, al momento de evaluar la solicitud de salidas alternativas y la imputación formal, en la imputación formal se los plantea a los cinco como autores del delito, ¿sí? Pero para la solicitud a la señora, a favor de la señora Vanessa Pelucas Rojas, que es la imputada, se la plantea en la solicitud como cómplice, lo cual es una contradicción con el documento de imputación formal. Así también se señala en el mismo documento, y esto es paradigmático, que los cinco imputados al momento de hacer la solicitud de medidas cautelares, se señala que ellos son sin duda, y cito, son sin duda con probabilidad de autores del hecho que se viene investigando, que no se someterán al proceso, que existe peligro de fuga, peligro de obstaculización y que son considerados peligro efectivo para la sociedad, para la víctima y los vecinos que ayudaron en su aprehensión. Y ahora la Fiscalía, en una clara contradicción con su imputación formal y su solicitud de medidas cautelares, busca darle salidas alternativas. Así también, por eso que se está señalando, consideramos que se han vulnerado los principios de objetividad e imparcialidad, porque al parecer la Fiscalía está actuando más que como representante del Ministerio Público y la sociedad, como abogados de la imputada, en este caso, tratando de otorgarle una salida alternativa cuando, de acuerdo a lo que la misma Fiscalía plantea en la imputación formal, el hecho está verificable, ha existido un hecho como tal, con dos agravantes de las 5 que tiene el artículo 332, robo agravado, en el cual la persona no podría sujetarse a este procedimiento de salidas alternativas. Es en ese sentido que, al no haberse acreditado de forma correcta los elementos del artículo 23 del Código Procesal, nosotros como abogados de defensa solicito el rechazo de la víctima, solicito que se rechace esta solicitud dado que no cumple los requisitos de la ley procesal. Bien. La Fiscalía solicita la salida alternativa de suspensión condicional del proceso a favor de la imputada Vanessa Pelucas Rojas, Sí. con el argumento central de que a ella se le habría atribuido el robo agravado en grado de complicidad, vale decir que ella, no obstante de haber conocido, no ha comunicado esta situación, pero no ha participado en este. Efectivamente, de la revisión de la imputación formal, tomando en cuenta que uno de los requisitos para la aplicación de la salida alternativa es la imputación formal, vale decir la atribución del hecho, en ese entonces la Fiscalía ha imputado formalmente a Vanessa Pelucas Rojas como probable autora del delito de robo agravado, cuya sanción es de 3 a 10 años por la agravante. Extremo que no se adecúa a las previsiones ni siquiera a los requisitos del artículo 23 del procedimiento penal, por cuanto dicha normativa, en mérito a la 1173, que modifica este artículo, dice: cuando sea sancionado con una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o mayor de 6 años. En este caso, el tipo penal atribuido en el hecho de robo agravado es decir, de 3 a 10 años. Por lo tanto, es improcedente la salida alternativa. Finalmente, efectivamente, el requisito también importante para esta salida alternativa es la certificación del REHAB, cuya certificación no lleva firma,
Por lo tanto, no es creíble que esta persona no tenga antecedentes penales anteriores en su contra. En tal virtud se rechaza la salida alternativa y se conmina a la Fiscalía a emitir otro acto conclusivo. En este caso, el procedimiento abreviado. Y hacer llegar al equipo contrario esta salida, este procedimiento especial. Ha concluido la audiencia en este caso. Y vuelta, tiene la palabra la Fiscalía para fundamentar su salida alternativa. ¿Qué? No puedo aceptar la... No. Porque nos vamos a alargar en tutti vuelta. Y eso, yo les pido por hoy. Y eso sucede en la vida real. Eso la Fiscalía ya, o el juzgado ya ha contado, ya marcado línea, y que no puede haber réplica, porque ya es mucho. Todo se vacía en un